Bueno, vamos a ponernos manos a la obra. Ya hemos ido hablando de algunas cosas del storytelling y ahora vamos a ponernos a crear una historia. Lo primero, tenemos que planificar muy bien lo que vamos a contar. Muy bien. Esto no es algo que empieza de una forma y ya veremos dónde me lleva y dónde termina. No. Lo que hablábamos antes ya de la audiencia, tenemos que saber para quién escribimos, pero tenemos que saber qué le vamos a contar, cómo vamos a empezar, cómo vamos a planificar ese relato, si ese relato va a estar organizado a la manera tradicional de planteamiento, nudo y desenlace, si vamos a empezar por un evento determinado y a partir de ahí vamos a ir haciendo flashbacks hacia el futuro para ir contando una historia, si vamos a ir contando algo en forma aparentemente lineal y al final vamos a dar la sorpresa, como en este vídeo de ING que contábamos, si vamos a ir dando saltos en el tiempo. Hay muchas formas de contar historias. Igual que hay muchos temas, hay muchos personajes que podemos elegir. En fin, es tan amplio que lo mejor que podemos hacer es tenerlo planificado y saber cómo vamos a empezar, cómo vamos a terminar y qué es lo que va a ir en el camino. Hay que saber qué elementos van a apoyar nuestra historia. Hablábamos de que, aunque estemos centrándolo todo en el texto, hay muchas otras cosas que nos pueden apoyar en un relato. Si estamos haciendo un corto, si estamos haciendo un vídeo que va a difundirse en YouTube, si estamos haciendo una infografía, si simplemente estamos haciendo una galería de fotos que terminan contando una historia, hay muchas formas. Tenemos que pensar en las imágenes, en el texto, en los colores, por ejemplo, que pueda tener. Igual que hay un color que determina una marca. Todos vemos el naranja y podemos pensar en Orange o en ING, vemos azul y podemos pensar en Telefónica. Cada marca tiene un color. Pues muchas veces ese color corporativo nos puede ayudar. Nos puede ayudar a ir transmitiendo esa marca sin estar nombrando la marca permanentemente. La música también, que no estaba citando. La música es muy importante. Os hablaba antes de los amigos de las terrazas, ¿no? Cuando llega esa furgoneta, de repente se escucha ese sonido que ya sabes que alguna sorpresa te va a deparar. En las películas de suspense, ¿no? Todos sabemos cuándo va a llegar un momento cumbre porque ya previamente está sonando algo. Hay un redoble de tambores y ya todo el mundo se pone en guardia, ¿no? En las escenas de acción pasa algo parecido. Cuando hay una música melódica, tal vez ya nos estamos esperando un beso. Pues todo eso determina y hay cosas en el subconsciente que todos tenemos y que son códigos universales que al final compartimos y que nos ayudan mucho también a entender esas cosas. Por eso tienen que estar muy bien pensadas todos esos elementos. Y la cadencia del relato. Hemos dicho antes que hay muchas formas de hacerlo, pero entre ese principio que atrape y ese final al que queremos que todo el mundo llegue, hay que establecer cómo va a ser la cadencia del relato, qué pausas vamos a hacer. Las pausas son muy importantes. En escritura tal vez sea más difícil hacerlas, pero en un vídeo son esenciales. En una grabación, en un podcast, un silencio en radio, unos pocos segundos nos pueden parecer una eternidad en radio y a veces pueden ayudar mucho. Cuando va a aparecer un nuevo personaje, cuando de repente va a haber un giro en la trama. Los giros en la trama. Importantísimos. Tenemos que saber cómo va a ir evolucionando eso, cuándo va a llegar el momento, digamos, cumbre de nuestro relato, para ir preparando un montón de elementos accesorios que tienen que ir acompañándolo. Los párrafos, los propios párrafos, todo eso es importante. ¿Y temas? ¿De qué vamos a hablar? Hemos dicho que no nos interesa hablar de la marca, ni del producto, ni del servicio. Tenemos que contar una historia. ¿Y una historia sobre qué? Me imagino yo a los creativos de IKEA cuando iban a crear esto de la campaña de las terrazas y soltando ideas que les parecerían a todos locas hasta que al final esta terminó triunfando. Eso ayuda mucho, el soltar ideas, el brainstorming de decir cosas que parecen muy locas, al final de esas grandes locuras salen grandes historias. Pero bueno, sí que hay una serie de temas que parece que, igual que nuestro cerebro está preparado para recibir historias y le gusta recibir historias, hay una serie de temas que le gustan más que otros, que nos atraen más que otros. Todo lo que tiene que ver con la infancia, la adolescencia, la juventud, atrae mucho, atrae mucho. Incluso a un adolescente le atrae mucho hablar de la niñez, se siente identificado en cosas de las que se cuentan. Ya no hablemos de cuando hablamos de una persona más mayor, que se puede incluir además el término
La nostalgia, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la nostalgia, ese gran triunfo de las cosas que estudiamos en el instituto, de la música de los 80, todo ese fenómeno revival tiene un gran éxito. Todo lo que tiene que ver con la vida y la muerte. Antes os hablaba el vídeo de Coca-Cola Light, en el que una muerte es la que desencadena en la historia, ¿no? La muerte al final seguimos sin entenderla. Es algo que nos va a pasar a todos, pero que no queremos que llegue y que no entendemos. Y todos decimos, yo no quiero sufrir cuando llegue, pero no pensamos en mucho más. Pero sí nos atrae. Nos atraen las muertes, nos atraen los sucesos, de hecho. Nos atraen mucho. Y en los sucesos hay grandes historias. Pues son temas, todo lo que tiene que ver con contrarios. El amor y el odio. El amor y el odio. Los héroes y los villanos. Todo eso nos atrae muchísimo, con lo cual cualquier confrontación que podamos encontrar y que le encontremos una relación con lo que nosotros queremos contar, con nuestro producto o nuestro servicio, nos puede ayudar muchísimo. Y siempre hay formas de llevarse lo que queremos contar, o sea, nuestro producto, nuestro servicio, siempre hay formas de llevárselo a estos grandes temas. Y finalmente la fuerza del boca a boca. Si todo lo que estábamos contando antes lo que queremos es que se recuerde, que la gente tenga ganas de contarlo, que le haya impactado, le haya impresionado, le haya emocionado y tenga ganas de salir y llamar a un amigo y decir, ostras, no te puedes perder esto, esto es buenísimo, ¿has visto el último anuncio de no sé quién? ¿Has leído esto en esta revista? Y la fuerza del boca a boca, que antes era del boca a boca, realmente ahora es de una sola boca a muchísimas orejas, ¿no? El mundo en el que estamos viviendo, la transformación digital hace posible que un contenido que antes uno no tenía posibilidades de publicar en un medio, si trabajaba en un medio, ahora puede publicarlo en su cuenta de Twitter y llegar a ser viral y verlo millones de personas, ¿no? Lo conocemos todos en el caso de los youtubers. Transmedia. También se habla muchísimo de transmedia. Y bueno, aquí simplemente una pequeña aclaración. Esto daría para hablar muchísimo, pero simplemente lo que quería haceros era una aclaración. No se trata de contar la misma historia en distintos soportes. Se trata de adaptar esa historia a cada uno de esos soportes, porque cada una requiere unos métodos, un guión diferente, aunque partamos de ese mismo texto, no nos sirve. No se traslada tan fácil una historia. Lo mismo que hemos escrito y bueno, hablamos de distintas cosas, no es lo mismo de los 140 caracteres que escribimos en un tweet a una serie de 13 capítulos en televisión, hay un abismo, ¿no? Y la idea puede ser la misma. Entonces, partiendo de esa misma idea, hay muchas formas. Nosotros de un mismo contenido somos capaces de hacer muchos contenidos diferentes. Podemos hacer un post, podemos hacer un contenido descargable que al final sirva a una marca para hacer una guía práctica sobre un contenido determinado que necesita. Podemos hacer un vídeo, podemos hacer una infografía en la que estén los 4 puntos claves de un proceso determinado. Podemos hacer muchas cosas.